Hola, hola queridos hermanos y hermanas, qué gusto estar con ustedes para otro Ven, sígueme con esquema con el hermano Agustín Medellín. Es un gusto estar con ustedes y poder compartir este tiempo, este contenido, este espacio. Y antes de empezar a desarrollar aquí un esquema, quiero darle las gracias a todos ustedes por los comentarios que han hecho, muy positivos, comentarios que me llegan al corazón, que los guardo y que créanme que los tengo bien en cuenta. Todas sus sugerencias, sus consejos, sus agradecimientos. Muchas gracias. Estamos haciendo una comunidad muy bonita y estoy meditando y pensando mucho qué más puedo hacer para yo agradecerles su preferencia. Si ustedes tienen algo que les gustaría que yo desarrolle en este canal, un tema, un formato que me extienda en algo, adelante. Este canal es suyo, hermanos, y yo estoy para servirles. Entonces, sin más preámbulos, hermanos, pues vamos a darle. Muy bien, hermanos, pues aquí está el esquema. Me voy a hacer a un lado un par de segundos para que puedan tomar una captura de pantalla y podamos ahora sí desarrollar la lección. Ok, hermanos, ven, sígueme del Triconvenio 111 a 114. Son secciones bastante cortitas, pero con mucho contenido. Como todas las lecciones y como todos nuestros libros canónicos, vamos a aprender bastante de aquí. Yo dispondré todas las cosas para vuestro bienestar. Ahora, como les dije, esto viene con muchos consejos y siempre tengan bien en mente, bien importante, cuál va a ser la apertura. Es necesario que ustedes primero tengan un panorama de todo lo que van a desarrollar, cuál va a ser el tema con el que ustedes van a empezar y entonces hacer una apertura que vaya ad hoc o que se pueda ligar, que se pueda enlazar con el primer tema que ustedes van a desarrollar. En el manual del maestro tenemos 3 segmentos. El Señor puede disponer todas las cosas para vuestro bien. El Señor guiará a quienes humildemente procuren su bienestar y quienes estén verdaderamente convertidos llegan a conocer a Jesucristo. Estos son los 3 segmentos y aquí tengo el contexto histórico de la sección 111, 112, 113 y 114. Ojo, en los segmentos solamente se cita a la sección 111 y 112. Sin embargo, si hay algo que ustedes quieran agregar o nombrar de la sección 113 o de la 114, adelante. El manual para el maestro es una sugerencia también. Si el Espíritu Santo le invita a usted a enfocarse en algo que no se toma en cuenta en el manual, adelante. Si usted así lo siente con un espíritu de oración, adelante. Vamos a hacer el contexto histórico, se lo voy a platicar de las 4 secciones y después nos vamos a pasar hacia los segmentos. Hay mucho contexto histórico aquí, hermanos. La sección 111 es una revelación dada el 6 de agosto de 1836. Habían miembros endeudados y empobrecidos. Ya habíamos aprendido en la lección anterior que se invirtió mucho dinero, tiempo, esfuerzo en la construcción del templo de Kirtland. Esto aunado a persecución, a desalojo, a muchas situaciones que se estaban viviendo. Los miembros estaban endeudados y empobrecidos. Entonces, esto yo aquí lo tuve que recortar porque ya no me iba a caber en el pizarrón, pero había un hermano que llegó, el hermano Burgess, y entonces les platicó que él sabía de un dinero que una persona tenía guardado y que la persona falleció y que ese dinero no había sido heredado a nadie y que él sabía en dónde estaba escondido. Entonces, José Smith, Oliverio Cowdery y Hiram Smith viajan a Salem, Massachusetts, en búsqueda de este dinero, vamos a llamarle, de este tesoro escondido, sin dueño y sin reclamo y sin ningún heredero. Cuando llegan ahí resulta que este hermano les dice: ya cambió mucho la ciudad, la última vez que yo vine, la verdad ya no sé en qué casa está. Se desentendió y bueno, fue un fiasco ese emprendimiento, ese viaje tan largo. El Señor les amonesta y pues les dice que fueron muy imprudentes al hacer esto. Sin embargo les dice: ok, ya que están aquí,
continúen su predicación del evangelio. Ellos habían alquilado una casa todo el tiempo que les iba a tomar hacer esta búsqueda, que no fue fructífera. Y entonces empiezan a predicar y el Señor les dice algo bien importante ahí en Doctrina y Convenios. Les invita a que busquen en la historia de esa ciudad y a los hombres que están inscritos en la historia de esta ciudad. Aquí estaban registros de muchas comunidades alrededor. Entonces José Smith y muchos santos de la iglesia allí en los registros encuentran a sus antepasados. José Smith en estos registros que habían en Salem encuentra al primer Smith que había llegado como un migrante a lo que se convirtieron en los Estados Unidos de América, que es el nombre con el que hoy lo conocemos en día. Entonces no fue del todo sin frutos, sino que los frutos que el Señor les ayudó a recabar el tesoro que encontraron era un tesoro histórico y genealógico más que monetario. Ok, la sección 112 es una revelación dada el 23 de julio de 1837. En esos tiempos en la iglesia había mucha desunión, contención, apostasía, rebelión dentro de la iglesia, además de la persecución externa. Había un periodo de especulación financiera. En ese tiempo en los Estados Unidos empezaron a surgir muchísimos bancos a nivel estado e incluso instituciones financieras que no se les llamaban bancos. Entonces surgió una sociedad financiera de Kirtland, la cual fracasa. Y el fracaso de esta institución financiera que trajo graves problemas económicos para los miembros que se valieron de esta institución, fracasa dentro de la crisis o la depresión del pánico de 1837, donde muchísimos bancos estatales, nacionales e instituciones financieras en todo Estados Unidos colapsan, se van a la quiebra. Incluso estados, es decir, los gobiernos estatales, llegaron a declararse en la bancarrota en Estados Unidos en aquel tiempo. Aquí podría uno analizar mucho de cómo estaba funcionando la economía, los tipos de cambio, la moneda, los papeles, los vales, todo esto, y cómo estaban sujetos a normas británicas. Todavía había mucho apego hacia Inglaterra y bueno, colapsó el sistema financiero en Estados Unidos y la institución financiera de la iglesia colapsó junto con muchísimas otras instituciones en el país. ¿Qué fue lo que pasó? Había una especulación financiera, habían inversiones, habían muchos movimientos y los apóstoles empezaron a poner mucha atención a esto y empezaron a descuidar su llamamiento. Se amonesta y se instruye a Thomas B. Marsh, que era el presidente del quórum de los 12 apóstoles, para que ponga en orden las cosas. Y bueno, todo esto estaba pasando en Kirtland. Y muchos, ahorita vamos a ver en una siguiente sección cómo reaccionaron algunos otros hermanos frente a esta crisis económica. Y bueno, al mismo tiempo, el mismo día que se dio esta revelación, en Inglaterra, Ebenezer Kimball estaba al frente o liderando la primera predicación fuera de los Estados Unidos. Este es el contexto de la sección 112. En la sección 113, en marzo de 1838, José Smith huye de Kirtland. Se hospeda en Far West con una familia que le brinda mucha hospitalidad. Y esta sección no es una revelación. Esta sección se toma de los escritos de la autobiografía del presidente José Smith y contiene explicaciones de Isaías. Muy bien. La sección 114 es una revelación del 17 de abril de 1838. Para este entonces, David Wilmer, William W. Phelps y otros más se rebelan en contra de la iglesia y más específicamente en contra de José Smith. Aunado mucho esto a la persecución y al fracaso financiero y a que muchos de ellos perdieron su dinero, su sustento, su economía por confiar en esta institución financiera de la iglesia. Poco después de esto,
3 hermanos serían secuestrados en Missouri. Habían problemas en Kirtland y habían problemas en Missouri y había persecución y había problemas económicos. Estuve yo pensando qué difícil tantos años que José Emilio enfrentó la persecución, incluso desde su juventud él empezó a ser perseguido, desde que él empezó a declarar lo que había vivido en la primera visión y después comandando, dirigiendo una iglesia donde sus grandes amigos empiezan a dar falso testimonio contra él, lo empiezan a acusar. Esto a la postre traería arrestos y traería periodos largos y sumamente difíciles del presidente Smith en cárcel. Hermanos, voy a meter aquí un comercial. Vienen secciones bien poderosas de Doctrina y Convenios. Quiero animarles a que le pongan mucho énfasis en el estudio de estas últimas, ¿qué serán? 20, de estas últimas 20 secciones, o mejor dicho, de estos últimos meses hasta cerrar el año, porque vienen secciones bien profundas donde vamos a ver tantas cosas que le pasaron al presidente Smith y tantas cosas que él tuvo que aprender a sobrellevar. Secciones bien poderosas que estamos por ver. Poco después de esta revelación, 3 hermanos incluso son secuestrados en Missouri. Se invita al Elder Patton a que comande a otros hermanos a que por la vía pacífica puedan ir y rescatar a los 3 hermanos secuestrados en Missouri que habían sido amenazados para que dejaran todas las cosas. Y bueno, se estaba sufriendo la persecución allí de sus propios vecinos en el lugar donde ellos vivían. En el rescate que comanda el Elder Patton, recibe un disparo en su abdomen, en su estómago, y a la postre muere. Hay muchos versículos en esta sección que atienden a este contexto. Y bueno, el presidente Smith da unas palabras muy bonitas para el Elder Patton, para su fidelidad, y pues él, como otros, sufrieron y terminó también, como el presidente Smith y su hermano Hiram y otros más, pues dejando un testimonio de mártir, ¿no? Muy bien. Los segmentos, hermanos, se puede disponer todas las cosas para nuestro bien, y esto atiende a las preocupaciones financieras, de pobreza y todo ello. En la sección 111, versículos 1 y 2, nos habla mucho, y el Señor pone allí el énfasis en el verdadero tesoro. Y esto a mí me recuerda en el libro de Mormón, cómo se nos dice que, perdón, no es en el libro de Mormón, es en Doctrina y Convenios, en cuanto a que el valor de las almas es muy grande a la vista de Dios. Entonces, el verdadero tesoro que encontraron al ir a Salem, Massachusetts, fue la historia, la genealogía, el volver el corazón de los hijos a los padres. Recientemente en Kirtland recibieron las llaves para el espíritu de Elías, para el sellamiento y para volver el corazón hacia nuestros antepasados y de ellos hacia nosotros. Entonces este es un gran tesoro en el cual el Señor Jesucristo le revela al presidente Smith y le pone ese énfasis en: predique el evangelio, investiga sobre la historia de este pueblo, la genealogía, tus antepasados. En el versículo 5 de la misma sección 111 les dice que no se preocupen de sus deudas, que Él tiene el poder para ayudarles a librarse de todas sus deudas. Estaban siendo fuertemente instruidos, estaban aprendiendo mucho sobre dónde poner su esfuerzo y su corazón, poder tener en orden las riquezas del mundo y las riquezas celestiales. Y el Señor aquí les dice: no se preocupen por las riquezas terrenales, yo les puedo librar de sus deudas. Sección 111, versículo 9, se nos habla mucho acerca de la genealogía, de la historia. Aquí es donde está
en este versículo donde está la invitación del Señor a buscar sobre la historia de Salem, de sus fundadores, y ahí habían los registros donde pueden encontrar a sus antepasados. Hermanos, ¿cuál es nuestro tesoro? Debemos de tener un equilibrio en todas las cosas, porque los bienes temporales y materiales son necesarios y se nos invita a buscarlos, pero siempre a poner todo en un equilibrio y a que esta búsqueda no nos aleje como a los apóstoles en aquel tiempo. Se enfocaron demasiado en los tesoros terrenales y descuidaron su llamamiento en el apostolado. Otra pregunta que podemos hacer a los miembros de la clase es: ¿quiénes son nuestros antepasados? En la pasada lección de Ven, Sígueme con Esquema, también les dejaba la invitación a que los hermanos pudieran platicarnos sobre sus antepasados, quiénes eran, en dónde vivían, a qué se dedicaban, de dónde es el registro o la pista, porque a veces tenemos una pista y no lo tenemos comprobado, como en mi caso, su antepasado más lejano. Yo, por ejemplo, tengo la pista. Mi bisabuelo era una persona muy trabajadora. Él hizo varios ranchos. Cuando decir hacer un rancho es: ve, construye, haz camino, haz un potrero, busca agua, haz un pozo, una noria, le llamamos, y estableces que haya todo lo necesario, y ya eso es un rancho autosustentable. Y a uno de ellos le puso Tantoyuca. Entonces tenemos la teoría de que los primeros Medellín desembarcaron en Tantoyuca, Veracruz. Y de hecho he tenido algunos acercamientos con algunos hermanos de Tantoyuca y me dicen que sí, hay muchos Medellín por allá. Necesito ir y necesito investigar más. Esa es la última pista que yo tengo de mi antepasado más lejano. ¿Cuáles son las pistas de los hermanos miembros de la clase? ¿De dónde son sus antepasados y cómo se sienten saber o acercarse a dónde vivieron, cómo eran, qué les gustaba comer, cómo vestían, cuántos hijos tuvieron, a qué se dedicaban, qué trabajaban, qué les gustaba, qué hacían, qué experiencias? Todo eso o mucho de eso lo podemos recabar y dejar registrado. Llegará a un punto donde se irá perdiendo la historia, pero debemos de procurarla. Y podemos aprender bastante de esto, hermanos. Es bien bonito y es bien interesante, y es lo que el Señor les pide. En el segmento 2, el Señor guiará a quienes humildemente procuren su voluntad. Doctrina y Convenios, sección 112, versículo 10, se invita a ser humilde. Incluso en los recursos adicionales del manual del maestro, ahí vienen un texto, un extracto de un discurso de una autoridad general, donde se nos invita a ser humildes. ¿Y cuál es el sentido del por qué estamos haciendo las cosas? Debemos de hacerlas siempre con humildad. Muchas veces el orgullo, la presunción pueden manchar el objetivo, el propósito de las cosas que hacemos. Debemos de cuidar mucho de ser humildes, hermanos. En el versículo 16 se le está hablando a Thomas B. Marsh acerca de su llamamiento, y se le dice: tú eres el hombre escogido para este llamamiento. Entonces, hermanos, usted, hermano, usted, hermana, usted ha sido también escogido también para un llamamiento especial. ¿Cuál es su llamamiento? ¿Qué le toca hacer en su llamamiento? Debemos de pensarlo, debemos de preguntarlo, debemos de investigarlo y debemos de echarle ganas. Nunca vamos a desarrollar el llamamiento a la perfección, y si alcanzamos a hacer eso, nos van a relevar y nos van a poner en otro lugar donde aprendamos desde cero. Siempre vamos a estar aprendiendo. Yo tengo un nuevo llamamiento y créanme que estoy aprendiendo bastante. ¿Por qué estoy aprendiendo? Porque desconozco mucho. Y de hecho yo deseaba este llamamiento porque nunca lo había tenido. He tenido muchos llamamientos en la iglesia, pero el que tengo ahora es uno muy desconocido para mí. Y está muy padre porque tengo mucha oportunidad de aprender. El llamamiento que usted, hermano o hermana, tenga es importante para el Padre Celestial, para el orden en la iglesia. Échele muchas ganas, pida ayuda, lea los manuales. Si tiene alguna pregunta de su llamamiento, pregúnteme y juntos lo desarrollamos. Podría ser una nueva sección.
podríamos hacer un video de qué trata, qué nos dice el manual, qué impresiones tenemos y construir un contenido que sea de ayuda para todos. Y yo con todo gusto, hermano, yo estoy muy ansioso de que ustedes me digan, hermano Medellín, me gustaría que me ayudara con esto, me gustaría que me ayudara con aquello, y sentir ese vínculo de que directamente estoy ayudando a una persona con algo en específico que me pidió. Yo se los agradecería mucho, hermanos. Nuestros llamamientos son importantes, nuestros llamamientos en el hogar son bien importantes, y nuestros llamamientos en la iglesia, en el reino de Dios, también lo son. Segmento 3. Quienes estén verdaderamente convertidos llegan a conocer a Jesucristo. Estos versículos, hermanos, son bien directos, son muy fuertes. Les invito a que los lean con calma y a que los piensen. Doctrina y Convenios 112, versículos 24 al 26. Se está hablando de la segunda venida, se está hablando del Apocalipsis. Y dice que algunos le llaman también el día del juicio, y es como no es el juicio final para recibir un grado de gloria, pero es un juicio para determinar quiénes van a estar y van a poder soportar la segunda venida de Jesucristo en vida. Y ahí viene un juicio previo, digámoslo así. ¿Y cómo empezará este juicio y cómo empezarán las calamidades o las dificultades de estos últimos días? Dicen estos versículos que iniciará sobre mi casa, es decir, con nosotros. Y dice, iniciará sobre mi casa, y de ahí se extenderá entre aquellos que dicen, pero que no lo hacen. Es decir, entre aquellos que tal vez no se están esforzando mucho entre lo que saben y lo que hacen. Que procuremos esforzarnos, porque a mí sí me vino mucho la frase de el buen juez por su casa empieza. Entonces el Señor empezará por su casa, empezará sobre nosotros. No tengamos miedo a un juicio, mejor tengamos la confianza y la esperanza que en este juicio nosotros obtendremos una promesa, una recompensa, una bendición, y seremos protegidos en estos últimos días. Y podremos estar presentes en el día glorioso en que veremos con la frente en alto al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque estaremos esforzándonos, estaremos trabajando con nuestro llamamiento, estaremos trabajando con nuestra familia, tendremos muchos problemas, tendremos muchas imperfecciones, pero estaremos con ánimo, dando todo lo que podemos dar. ¿Ok? Y hay una escritura que respalda esto, y está en 1 Pedro capítulo 4 versículos 17 a 18, donde dice que el Señor comenzará con su pueblo. Y yo no lo veo, hermanos, como que Él comenzará a juzgarnos para castigarnos. No, Él comenzará para premiarnos, Él comenzará para protegernos, Él comenzará para cuidarnos. ¿Por qué? Porque Él nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Y para aquellos que se hayan unido a la iglesia y hayan abandonado el evangelio, o que se hayan rebelado contra el evangelio, que es mucho lo que estaba pasando, y el contexto, que muchos apóstoles se habían ido, o habían descuidado su llamamiento, y que muchos miembros estaban hablando con mucho coraje y resentimiento contra el presidente Smith, y por su falso testimonio y sus mentiras vendrían metiéndolo a la cárcel, y a la postre sumando al martirio que vivió el presidente Smith, Hyrum, y una semana después Samuel Smith también. 3 hermanos murieron en la misma semana. Imaginen qué dolor y qué dificultad para sus padres. Entonces, hermanos, el Señor vendrá a recompensar, y también vendrá a poner en orden a todos aquellos activos, menos activos, miembros, líderes, a todos los que no estuvieron a la altura, los que no estuvieron esforzándose, o los que estuvieron ejerciendo de una manera equivocada, arbitraria, su posición en la iglesia. Así está, y lo podremos repasar, lo podremos concluir allí. ¿Cómo nos estamos preparando, hermanos? Bueno, pues aquí y en todas las lecciones
nos prepara, todo nos prepara para estar tranquilos y para llegar a los últimos días con paz, con calma y siendo protegidos. El día grande y terrible del Señor, en la palabra grande y terrible están los dos significados opuestos. Grande y glorioso y terrible para algunos. Grande y glorioso para quienes espero nos estemos esforzando y echándole ganas dentro de nuestras imperfecciones, procurando con un buen corazón y saliendo adelante y haciendo el bien y sin guardar rencor para todas esas personas que espero podamos cumplir con eso. Para nosotros deberá ser un día grande, maravilloso, glorioso, y para quienes no, pues será un día terrible. Entonces no tengamos un mal sentimiento de desconfianza. Hermanos, este es el esquema y espero haberles ayudado a todos ustedes. Recuerden, estas son algunas sugerencias de preguntas que deben de invitar a la reflexión, a la participación de los hermanos. Y esto solamente, hermanos, pues es una sugerencia que aquí les comparto. Espero que haya sido de ayuda para ustedes y lo hago con cariño en el nombre de nuestro hermano mayor, nuestro Salvador y Redentor Jesucristo. Amén. Hermanos, gracias por llegar hasta aquí, gracias por sus comentarios, gracias por darle un like, gracias por compartir esto con sus amigos, en sus grupos de WhatsApp, en todas partes. Aquí les dejo otros videos para que ustedes puedan continuar dentro del canal y puedan disfrutar del contenido que les preparo con mucho cariño. De mi parte ha sido todo, me despido, hermanos, nos vemos en la que sigue.